Composición y aspectos nutritivos. A continuación les muestro lo que es la composición química de los cereales de trigo, centeno, maíz, cebada, avena, arroz y mijo, y su composición en peso de lo que es el agua, proteína, lípidos, hidratos de carbono y fibra fruta, siendo el centeno el que presenta mayor cantidad de agua y el maíz mayor cantidad de lo que es la fibra bruta. En lo que es la avena, tenemos una gran cantidad de proteína en un 12.6. Además, contiene una mayor cantidad de lo que son los lípidos en un 5.7% y minerales con 2.9%. El arroz es el que contiene mayor cantidad de almidón con un 70.4%, seguido de lo que es el mijo con 64.4%. El valor nutritivo, en conclusión, de los cereales, bueno, pues en el contenido de vitaminas y especialmente en las del grupo B, son las que son más abundantes y difieren entre unos cereales y otros, como a continuación la vemos en la tabla. La tiamina es la vitamina que se presenta en lo que es en la avena, mientras que la niacina en la cebada y la riboflavina también en el mismo cereal, y el ácido pantoténico en lo que es la avena. Los hidratos de carbono son mayoritarios en los cereales y es el almidón, ya que constituye casi un 70% del peso seco y se va a localizar principalmente en el endospermo. Es característico de cada cereal y por lo que se utiliza para identificar cada tipo de harina. Los almidones de los cereales están formados de un 25 de amilosa a un 75% de amilopectina. Cada cereal va a variar en su composición entre un 58 a un 70% de hidratos de carbono. La fibra sufre grandes variantes por cada uno de los cereales y depende si el cereal ha conservado el pericarpio, lo que es el trigo en el salvado, la celulosa y la lignina. Como ya lo he mencionado, la lignina se denomina una fibra alimentaria. El contenido de fibra bruta del grano completo del trigo es de un 2% en el endospermo y está en un 0.1% y en el salvado entre un 9 a un 13.5% según sea el grado de extracción. La celulosa, como ya lo sabemos, es un polímero de glucosa con la misma fórmula empírica que el almidón, pero basados en uniones mucho más estables. El contenido de proteínas en cada uno de los cereales va a variar entre un 8 a un 13% y sabemos que este se encuentra en lo que es la capa de aleurona y en el germen. Según su solubilidad, en la mayoría de los cereales se distinguen 4 fracciones proteicas, las solubles en agua que están constituidas por albúmina y globulinas. Estos derivan de los residuos citoplasmáticos y de otras fracciones del grano que además contienen enzimas. Las insolubles, que son las prolamidas y gluteninas, que son proteínas de reserva. Estas tienen un menor valor biológico que las que se encuentran en los alimentos de origen animal. De acuerdo a su valor nutritivo de las proteínas, hay diferentes harinas de cereales que van a variar su composición de aminoácidos. Por ejemplo, el trigo, cebada y centeno tienen un contenido menor de lisina y de metionina, así como la avena y maíz comparados con las proteínas de la carne, huevo y leche. Los nombres de las proteínas de acuerdo a los distintos tipos de cereales. Por ejemplo, el trigo en su fracción albúmina tiene lo que es la proteína leucocina, edestina, gliadina y glutenina. El centeno únicamente contiene prolamina y glutenina, que es la secalina y la secalinina. En el maíz contiene globulina, prolamida y glutelina, que es la avenalina, gliadina y avenina. En la cebada tiene la ordeína y ordenina. En la avena, que tiene ceína y cianina. En el arroz, oricina, oricenina. Y en lo que es el mijo, la cafirina.
Según el tipo de cereal, varía la cantidad de proteína de cada fracción. En el caso del trigo, que es gliadina y glutenina, son insolubles, pero nos generan lo que es el gluten, que es una calidad panadera. El trigo tiene una mayor cantidad de lo que es la prolamida, seguido del maíz. Además, en el centeno tiene una cantidad mayor de albúmina, al igual que la avena. La avena y el arroz contienen glutelinas. ¿Y por qué es importante mencionar y hacer un énfasis en lo que son las prolamidas y las proteínas de los cereales? Bueno, porque específicamente las prolaminas generan ciertas intolerancias y enteropatías hacia algunos péptidos en niños y adultos. Y estas se encuentran en el trigo, de la cebada, centeno y avena y generan lo que es la enfermedad celíaca. Esta celíaca es la enfermedad e intolerancia total y permanente de dichas proteínas. Genera una enfermedad gastrointestinal crónica con cierta predisposición genética a padecerla. Por tanto, cabe pensar que el término coloquial sin gluten no es del todo riguroso. Podríamos proponer sustitutos por sin gliadina, sin secalina, sin ordeína y sin avenina. En la enfermedad celíaca, pues lo único que se puede hacer es un tratamiento de dieta sin gluten estricta de por vida, ya que presenta muchos síntomas como pérdida de peso, apetito, fatiga, náuseas, vómito, diarrea, distensión abdominal y meteorismo, que es pérdida de masa muscular, retraso de crecimiento, alteraciones del carácter, irritabilidad o apatía, dolores abdominales, anemia y sin síntomas algunos. Aunque no haya síntomas, siempre existe un daño intestinal. Además, se debe de retirar de la dieta lo que es el trigo, la avena, el centeno y el maíz, la cebada espelta y el triticale. El diagnóstico, bueno, se inicia con una sospecha clínica, hay que hacer una biopsia del duodeno y yeyuno y además pruebas genéticas que nos llevan a una serología y el seguimiento de una dieta sin gluten para una prevalecencia. Hay una prevalecencia estimada en casi todos los seres humanos. Por lo tanto, en los alimentos siempre se debe de utilizar el término sin gluten como abreviatura apto para la dieta del celíaco. En Sudamérica el término sin TAC es sin trigo, avena, cebada y sin centeno. En la lengua inglesa se utiliza a menudo el acrónimo GF, gluten free, y granos aptos para los celíacos son arroz, maíz, amaranto, quinoa, trigo sarraceno. En este cuadro podemos observar lo que son las prolaminas en los diferentes cereales y su contenido: trigo, centeno, cebada, avena, maíz, arroz y sorgo. Es importante mencionar el valor del trigo panadero, porque este está determinado por estas dos prolamidas, la gliadina y la glutenina, que tiene la cualidad de formar, mediante el agregado de agua a la harina y el amasado, una nueva proteína denominada gluten. Para que este procedimiento tenga lugar, se unen ambas proteínas por puentes de disulfuro tendidos entre los sulfidrilos de los aminoácidos azufrados. Con este fenómeno surgen propiedades físico-químicas de las cuales las dos proteínas originarias carecen por completo en forma individual. El gluten le va a dar las características a la masa de elasticidad, resistencia y distensión, dada por la dilatación del dióxido de carbono que se forma durante la fermentación. Por lo tanto, al hornearse, el gas distiende las columnas de gluten y este se termina por fundir, quedando en el esqueleto que forma una miga elástica y homogéneamente distribuida que va a caracterizar a un buen pan. Para que se forme un gluten de calidad, el grano no deberá de poseer una concentración de proteína inferior al 11%.
Algunas de las proteínas de los cereales tienen carácter enzimático y pueden desempeñar un papel muy importante en el procesamiento de los cereales. En este caso vamos a hablar de las amilasas, que están presentes en todos los cereales, como trigo y centeno. Las amilasas más una levadura óptima tenemos un esponjamiento de la masa. La actividad de la alfa-amilasa va a aumentar durante la germinación, por lo que si se favorece este procedimiento prematura por unas condiciones de recolección adversas como humedad y temperaturas altas, el almidón podría estar demasiado degradado en el proceso de panificación. Otras de las proteínas presentes es la peroxidaxa y catalasa, que se encuentran en todos los cereales. Estos van a acelerar la oxidación no enzimática del ácido ascórbico o ácido dehidroascórbico, lo que debe de tenerse en cuenta cómo se añade este como mejorador de las harinas. Las proteinasas que se encuentran en trigo, centena y cebada, estas participan en el ablandamiento del gluten por hidrólisis de los enlaces peptídicos durante la fabricación del pan. La lipasa, que se encuentra en casi todos los cereales, pero sabemos que la avena es la que contiene mayor contenido de grasa, por lo tanto va a contener niveles significativos de lo que es la lipasa y esta es muy activa una vez que se tritura o se aplasta el grano. La fitasa crea un efecto positivo. Hidroliza el ácido fítico, que es una sustancia antinutritiva que inhibe la absorción intestinal de los iones calcio y hierro por formación de sales solubles y muy difíciles de absorber. En capas externas, como los granos de cereales, polifenoloxidasas son causantes de pardeamiento en las harinas integrales. Las lipooxigenasas se encuentran en casi todos los cereales, a excepción de las enzimas del centeno, que forman 9-hidroxiperóxidos preferente a partir del ácido linoleico. Esto favorece la formación de compuestos amargos, por ejemplo en la avena, con actividad lipoperoxidasa. Reduce los hidroperóxidos formados inicialmente por la oxidación y la lipooxigenasa se debe inactivar en calor. El trigo, la enzima tipo 1, oxida los carotenoides ocasionando la pérdida de color amarillo en las pastas alimenticias. El contenido de los lípidos sabemos que va a variar por cada cereal entre un 2 a un 5% y este se encuentra en el germen y pericarpio. Los más abundantes son los fosfolípidos y glucolípidos. En el grano entero y fundamentalmente en el germen se encuentran protegidos por los tocoferoles, maíz, avena y trigo, que son muy ricos. El cereal que más lípidos contiene es la avena, de un 6 a un 8%, y son predominantemente insaturados. A continuación presento una tabla de la composición media de los ácidos grasos presentes en cada uno de los cereales. Minerales. El salvado es el sector más rico en minerales, que predomina el ácido fítico y el potasio, que es en muy escasas cantidades el calcio, sodio y magnesio, si tenemos en cuenta el requerimiento diario. Existe una cantidad no despreciable de hierro en los cereales integrales. Los cereales son representativos de la naturaleza del suelo donde han crecido y es posible encontrar azufre, magnesio, calcio, zinc, magnesio y cobre y otros elementos trazas que van a conformar sus semillas. Los minerales tienen mucha importancia en el ácido fosfórico, que se encuentra en la molécula de fitina, que es un hexafosfato de inositol. Tiene la capacidad de captar calcio, magnesio o hierro, y ya sea que esté presente en el cereal o en la mezcla de alimentos que contienen la luz intestinal. Esto da lugar a la formación de fitatos insolubles inabsorbentes, restando importantes proporciones de minerales a la alimentación, especialmente calcio y hierro. Propiedades de los fitatos. Antiguamente se consideraban ladrones de minerales, ya que impiden la absorción de hierro, zinc y calcio. Actualmente se le han descubierto ciertos beneficios para la diabetes, colesterol, incluso podrían tener propiedades contra ciertos tipos de cáncer. Las semillas de los cereales son ricos en fitatos. Alimentos con muchos fitatos es el sésamo, arroz integral, amaranto, garbanzos, copos de avena y los cacahuates.
El selenio tiene un papel negativo en algunos trigos. Se halla en plantas proveniendo de terrenos ricos en él. El selenio reemplaza lo que son los azufres de lo que es la composición del gluten y altera la calidad de estos en la elasticidad de la masa.